¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues sí, esta cápsula la hemos titulado La maldición de la Cuauhtémoc, de la alcaldía Cuauhtémoc, que de verdad, a pesar de la importancia que tiene en el plano comercial, en el plano habitacional, en la cuestión de la calidad de vida, en lo tradicional e incluso, por supuesto, lamentablemente, en el tema de la inseguridad, pues es una alcaldía que ha sido muy maltratada por el destino político, si quieren definirlo de esta manera. Porque con excepción tal vez del ingeniero Jorge Legorreta, que fue el primer delegado que tuvo la Cuauhtémoc, cuando llegó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a la jefatura de gobierno, después ha tenido personajes verdaderamente impresentables. Personajes que se han caracterizado por desvío de recursos, por componendas con grupos delictivos, por manipulación de grupos de choque, por una ausencia total de soluciones a las demandas de los vecinos, hasta llegar a la época moderna, digámosla así, después de sucesos tan lamentables como lo Bombo, por ejemplo, los pactos con los zares de la vida nocturna, la operación Crecimiento y Empoderamiento de la Unión Tepito. Y en el plano político, por supuesto, cuando nos topamos ya con un Ricardo Monreal, quien vio a la alcaldía como una especie ya no solamente de negocio y de cuotas políticas, sino también como una plataforma a la jefatura de gobierno. Sin embargo, Monreal jamás se imaginó que se toparía con la decisión de Andrés Manuel López Obrador de que fuera Claudia Sheinbaum la quien encabezara precisamente a Morena para disputar, ¿no? Para disputar ese ansiado lugar que Morena oficialmente nunca había tenido porque era el PRD con Miguel Ángel Mancera, que de izquierda tenía pues lo mismo que yo, ¿no? De trapecista. Entonces me parece que fue una decisión muy acertada la que tomó en ese momento el presidente Andrés Manuel López Obrador de evitar que un cacique como Monreal se siguiera empoderando y a cambio le otorgó sí la coordinación del Senado, que no es menor ni mucho menos, pero que no estaba en los planes de Monreal, porque Monreal sabía perfectamente que es mucho más factible que un presidente de la República o presidenta llegue, como acaba de suceder, de la jefatura de gobierno, que de alguna senaduría por más importante que ésta fuera. Entonces, al momento que se toma esta decisión en Morena, de la mano del presidente, por supuesto, se trastoca completamente el plan de Monreal. Pero no por eso le dejó de importar la Cuauhtémoc y dejó de usufructuar en la Cuauhtémoc. Monreal hizo un berrinche de aquellos y operó precisamente para que Morena no ganara la elección, para que la candidata, el candidato, por supuesto, de su partido, no llegara a ese lugar. Claro, la candidata era alguien impresentable, como Dolores Padierna, a quien algunos han querido lavarle la cara a través de estos años, pero que sin duda alguna, junto con René Jarano, forman parte de las páginas oscuras, de los episodios oscuros totalmente de la política de la Ciudad de México. Llegó Sandra Cuevas. Caray, caray, el peor espécimen político que se puede apreciar. Y habrá gente que me diga, eso es violencia política de género. No, estoy hablando de las capacidades políticas. Un esperpento, como diría el maestro Epigmenio Ibar. Basta ver lo que hizo y lo que no hizo Sandra Cuevas, hasta llegar al punto de agredir a un ciudadano. Hay que dimensionar esto. Una funcionaria pública, una alcaldesa, mandó golpear públicamente en vivo a un ciudadano porque se atrevió a recriminarle algo. Andaba como si fuera Mad Max, ¿no? En sus motocicletas recorriendo la ciudad de México, la alcaldía Cuauhtémoc, como si le hubiera sido escriturada, como si hubiera sido precisamente su feudo, porque así lo veía. Estaba tan dislocada emocionalmente la señora que de verdad creyó y pensó como Javier Duarte creía que el puerto era de él. Bueno, ella pensó, ¿no? Que toda la Cuauhtémoc le pertenecía y se imponía con verdaderas situaciones muy peligrosas. Muchos de nosotros nos reímos, la ridiculizamos, si quieren, en los comentarios, o ella misma en realidad se ridiculizaba, nosotros nada más lo replicábamos, se denunciaban, pero era muy grave tener a alguien con esa
con esa inestabilidad emocional al frente de un lugar tan importante como la Cuauhtémoc. Una persona clasista, racista, con un complejo de inferioridad muy grande que la llevaba precisamente a sumarse a comportamientos en contra incluso de sectores de los que ella misma provenía. Actos de represión como a los sonideros, por ejemplo, del kiosco de la Santa Rosa, ¿no? De San Cosme, todo ello. Cuando pintó de blanco todos los puestos porque le parecían muy nacos que tuvieran diversos colores, mensajes y demás. Cuando regaló balones, ¿no? Por supuesto. Y muchas otras tropelías, insisto, llegando a este punto de andar con esta máquina impresionante por la Cuauhtémoc. ¿No? Retar a medio mundo, hablar de que iba a ser presidenta, de que iba a ser secretaria de seguridad, de que iba a ser no sé, ¿qué más se le ocurrió? Por supuesto, ¿no? Siempre asegurando que ya tenía como 20.300 doctorados, hay más doctorados de Sandra Cuevas que países en el mundo. Entonces, la realidad nos topamos con el peor ejemplar político que podía acceder y eso no le importó a Monreal porque él fue el que la puso ahí. Él fue el que la puso ahí. Después se le volteó. ¿No? Después vinieron por ahí las divergencias como tales que provocaron que ella se inclinara completamente por el PAN y por el PRI y que se alejara un poco de los Monreal, sin romper del todo, ¿eh? Sin romper del todo. Ojo con este dato. Sí hubo divergencias, pero no rompieron del todo. Y ahora Monreal en realidad pierde por primera vez la Cuauhtémoc. ¿Por qué razón? Porque en una decisión, y ustedes saben, yo tengo que ser honesto con ustedes, ese es mi compromiso en una decisión que no podía ser la adecuada, se candidateó a una persona sin experiencia, a una persona sin capacidades, solamente por ser hija de Ricardo Monreal. Katy Monreal no es una opción política en ningún sentido, porque no ha hecho carrera en la misma, porque ni siquiera la conocían en la demarcación, porque ni siquiera conocía los problemas de la demarcación, porque ni siquiera conocía bien a bien los recovecos de de la demarcación. Los conocía su papá, ¿no? Pero no ella. Es decir, estaban replicando el mismo formato que Evelyn Salgado en Guerrero, lo cual no es correcto para una democracia. Se presenta Katy Monreal y del otro lado llega, por eso le digo que es la maldición de Cuauhtémoc, llega una Sandra Cuevas, mucho más, perdón por la expresión que voy a utilizar, pero a lo mejor más elegante, ¿no? Más fifí, si quieren traducirlo así, pero que en el fondo es lo mismo. Es bluff completamente. Es redes sociales, es colgarse de activistas, es colgarse de movimientos, es una banalidad absoluta, es una hipocresía total y que será manipulada, manejada por los quintos del Partido Acción Nacional, porque esos son realmente los peligrosos en toda esta discusión y ecuación. Los quintos de Jorge Romero, quien será el próximo dirigente nacional del PAN, ya lo dijo el propio Ricardo Anaya. Adriana Dávila, sinceramente, no tiene nada que hacer en la competencia, está ahí para legitimar lo que ya es un acuerdo hecho. Por eso López Rabadán y Damián Cepeda mejor se salieron de la contienda. No, y Jorge Romero, desde Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez, intentará incluso lanzar su candidatura presidencial y relanzar una candidatura para la jefatura de gobierno ya sea como premio de consolación de él o de alguno de otros de sus esbirros, como pasó con Santiago Taboada. Por eso era tan importante para ellos la Cuauhtémoc en toda esta discusión política, porque la Cuauhtémoc se convierte ahora en una fuente fundamental de recursos, de espacios, incluso de extorsiones para esta clase política, con la cual van a tratar de administrar mucho del capital para competir en el 2027 por Congreso de la Ciudad de México y por alcaldías particularmente. Entonces, claro que en muchos sentidos van a estar involucrados en toda esta discusión. O más bien dicho, tratar de resucitar al PAN, corrijo, resucitar al PAN desde el aspecto estatal, teniendo a la Ciudad de México en estas tres demarcaciones como factores importantes de toda la discusión, por el peso político, económico y poblacional que llegan a tener entre las tres. Ahora, me queda claro y le soy honesto, para mí Alessandra Rojo de la Vega es una de las peores políticas que he visto en toda mi vida. Es un personaje que sin duda alguna no tendría por qué estar compitiendo y mucho menos ganando una elección después de fingir un acto tan serio como un atentado. Eso me queda clarísimo y habrá gente que se moleste y me diga que es porque es misoginia. No, no es verdad.
Estamos hablando de cuestiones políticas y la forma en cómo fue esta acción, perdón, más prefabricado no pudo ser. Esa es la verdad de las cosas. Y jamás hubo una explicación real de parte de la propia víctima de por qué sospechaba ella que era más que porque era un peligro político en algún momento dado. Entonces me parece que ahí faltan, por supuesto, también más resultados más a fondo de todos los involucrados para saber qué fue lo que pasó esa noche. Pero aún así, es una política que, perdón, disiento mucho de que sea una política capaz. Ahora, ¿esto justifica que le quitaras a la mala una elección? Pues no. Tristemente, ganó en las urnas Alessandra Rojo de la Vega. Si no estamos de acuerdo, pues la gente de la Cuauhtémoc tendrá que decirnos por qué votó por ella, por qué decidió no votar por Monreal, porque aquí no importa Alessandra Rojo de la Vega. Es como les decía en el caso de Venezuela. Puedes estar a favor o en contra de Maduro, pero lo que se tiene que respetar es el voto popular. Y el voto popular fue a favor de esta persona. Incomprensible para su servidor, sí, pero así fue. Y lo peor es que del otro lado, la gente de Cuauhtémoc tampoco tenía otra buena opción. Entonces, sí, yo celebro que el Tribunal Electoral del Poder Judicial haya ratificado la victoria de Rojo de la Vega. ¿Por qué? Porque este punto es muy importante por lo siguiente. Porque ganarlo en la mesa con un pretexto como el que utilizó Katy Monreal de violencia política de género, sinceramente, no es democrático. Ganar en la mesa lo que perdiste en las urnas no es democracia, y menos con un argumento tan endeble que, ojo, ¿sabe quién lo utilizó? Igualito, las mismas palabras, las mismas. Andrés Manuel López Obrador. Perdón, Xóchitl Gálvez, en contra de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, validar este argumento de Katy Monreal sería validar las acusaciones de Xóchitl Gálvez en contra del presidente que todos vimos que eran mentira. Y si uno se da cuenta de cómo fue la campaña entre Rojo de la Vega y Katy Monreal, fue también mentira lo que dice Katy Monreal. A mí lo que me apena mucho es la gente de la Cuauhtémoc, que ya sea por decisión propia, ya sea por manejo político, como usted quiera, ha seleccionado a un personaje que continuará hundiendo a la demarcación, que ha sobrevivido gracias a su gente y gracias a su resiliencia, y gracias a que desde la jefatura de gobierno con Sheinbaum evitaron una mayor tragedia de parte de Cuevas y que será parte de lo que tendrá que hacer Clara Brugada, sinceramente, para que no se le vaya un hoyo, una demarcación que, ojo, hoy por hoy exige respuesta inmediata ante las extorsiones por parte del crimen organizado, que desde hace tiempo, pero sobre todo con Mancera, sentó sus reales para imponer sus condiciones. La Unión Tepito fue apadrinada, por supuesto, por el propio Miguel Ángel Mancera, en muchos sentidos, ¿no? Por sus jefes policíacos, por sus fiscales o procuradores. Fue ahí, con él, que esta organización criminal se empoderó, que esta organización criminal operó como quiso, que esta organización criminal hizo de la Ciudad de México un verdadero cementerio. Tuvo que llegar Omar García Harfuch para ponerlos en paz. Pero la realidad de las cosas es que, que que es una demarcación que tiene estos problemas, que tiene estos resultados, que tiene estas preocupaciones y que lamentablemente me parece que está atrapado en una diatriba política, en una discusión política que no se encontrará la solución y que será utilizada ahora por los quintos con el rostro de Alessandra Rojo de la Vega para sus intereses, por eso les decía al principio, sus intereses políticos electorales de Jorge Romero y de cualquier otro de sus esbirros. Lamentablemente la Cuauhtémoc vive una situación de esta naturaleza y es aquí en donde nos topamos con esta situación, ¿no? En donde el tribunal actúa correctamente y dice, ¿saben qué? Pues es que no hay argumentación. Le toca a Alessandra Rojo de la Vega. Y yo insisto, mal por Ricardo Monreal de tratar de ganar en la mesa lo que no pudo ganar en las urnas. Y a tal grado le digo cómo estuvo mal que el propio presidente López Obrador envió un mensaje sobre este tema y dijo, nada incorrecto. Nada incorrecto. ¿Y sabe por qué? Porque López Obrador sabe quién es Ricardo Monreal y López Obrador sabe perfectamente que la operación de Monreal debes de cuidarla muchísimo, porque Monreal es un personaje que aplica el haya sido como haya sido. Y en una situación como la que tiene Morena, personajes como Monreal tienen que ser muy vigilados y acotados en sus decisiones, porque tarde que temprano van a utilizar la fortaleza que lleguen a adquirir en contra de tu propio movimiento cuando consideren que ya no lo necesitan. Monreal no será presidente nunca, nunca. Así de sencillo, está totalmente desacreditado.
pero sí puede llegar a ser la mano derecha de otro presidente y desde ahí seguir ejecutando un poder de manera irregular. Pobre la Cuauhtémoc, insisto, porque se queda la mala y enfrente tenía otra mala. Y al final, la clase política no ofreció alternativas reales, importantes, para que se eligiera a una buena jefa de gobierno, a un buen jefe, perdón, no, a una buena alcaldesa o a un buen alcalde, en una demarcación que le urge de verdad alejarse ya de esos intereses de los Padierna Bejarano y de Ricardo Monreal por el otro lado, y ahora de los Quintos. Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero placer. Pulgar arriba si les gustó el video, déjenos sus comentarios, sus puntos de vista, super chat, super gracias, únanse al canal, y ya lo saben, yo les agradezco siempre a favor su atención y como siempre un gusto, como siempre un placer.